Hoy vamos a hablar de un tema crucial en la embriología, el cual es la identificación de malformaciones congénitas. Estas anomalías estructurales o funcionales están presentes desde el nacimiento y son la causa principal de morbilidad y mortalidad infantil en todo el mundo. Esto ocurre, pues, pues las primeras semanas de desarrollo embrionario existen eventos que deben ocurrir de una manera precisa, pero cuando algún factor, ya sea interno o externo, interfiere, pues se pueden originar malformaciones que pueden afectar diversas partes del cuerpo. En esta presentación vamos a explorar cómo se producen estas anomalías, por qué se causan y los métodos que existen para identificarlas pronto y sobre qué herramientas nos podemos apoyar para su diagnóstico, pronóstico y su posible tratamiento. Primeramente vamos a abordar el tipo de anomalías que son debidos a factores ambientales y genéticos que pueden actuar de una manera conjunta o independiente. Estas se producen durante la formación de estructuras y es normalmente entre la tercera y octava semana de gestación. Entre estos tipos de anomalías encontramos las interrupciones que provocan anomalías morfológicas de estructuras ya formadas y son causadas por procesos destructivos. De igual forma, tenemos las deformaciones que se deben a fuerzas mecánicas que actúan sobre una parte del feto durante un periodo prolongado y suele afectar al aparato locomotor y pueden revertirse después del nacimiento. De igual forma, tenemos los síndromes, los cuales son un conjunto de anomalías que se dan juntas y tienen una causa específica común. Este término ya indica que se ha hecho un diagnóstico y que se conoce pues el riesgo de recurrencia. Posteriormente tenemos las asociaciones, que es una aparición no aleatoria, que es de dos o más anomalías que se presentan juntas y sus causas no se han podido determinar. Para entender el tema, empezaremos explicando pues qué es la teratología. Esta es una ciencia que estudia las causas y mecanismos y los patrones de las alteraciones del desarrollo. Em, Hasta la década de 1940 se consideraba generalmente que el embrión pues estaba protegido frente a los agentes ambientales como medicamentos, virus y productos químicos debido a sus membranas. Pero ya después, ya tiene más de 70 años que se centraron en que em, todo esto tenía una causa, las malformaciones congénitas tenían una causa y se podían clasificar. Este es un concepto pues, fundamental y postula que ciertas fases del desarrollo son más vulnerables que otras. Eh, Aquí podemos ver en este gráfico cómo del 50 al 60% de etiología es desconocida y cómo la implica la herencia multifactorial, las alteraciones cromosómicas, los agentes ambientales y agentes mutantes también interfieren en el desarrollo del feto. Con los principios de la teratología nos referimos a la susceptibilidad que tienen los teratógenos para determinar la capacidad de que un agente produzca anomalías congénitas. Estos dependen del genotipo del embrión y pues de la manera de cómo la dotación genética interactúa con el ambiente. El genoma materno es importante por lo que se refiere al metabolismo de los fármacos. De igual forma, depende de la fase de desarrollo en que se produce la exposición, ya que el periodo más sensible de las anomalías congénitas va de la tercera a la octava semana de desarrollo y este es el periodo de embriogénesis, básicamente. Además, aunque la mayoría de anomalías se produce durante esta fase de embriogénesis, también se pueden inducir efectos antes o después de este periodo. Y ninguna fase de desarrollo pues es completamente segura por
por esto mismo. En la dosis de teratógeno y el tiempo de exposición nos referimos a la manera en cómo se manifiesta un desarrollo anómalo, de que esto depende de las dosis de teratógeno y del tiempo de exposición que tenga. En los mecanismos, los teratógenos pues actúan de formas muy específicas, que estos serían los mecanismos, y es sobre los tejidos y las células de desarrollo y inducen pues una embriogénesis anómala. Sobre el desarrollo anómalo, pues tenemos que puede manifestarse mediante la muerte, malformaciones, retraso del crecimiento y enfermedades funcionales. En este gráfico podemos ver cómo ciertas fases del desarrollo embrionario son más sensibles y esto abarca, en este gráfico podemos ver desde la tercera a la octava semana. El periodo fetal se inicia al final de la octava semana y se prolonga hasta el final del embarazo. Y pues durante este tiempo, el riesgo de que se induzca un defecto estructural es mayor y pues va disminuyendo, pero los órganos todavía pueden verse afectados. Entonces, pues aquí podemos ver este gráfico. Ahora voy a explicar los teratógenos asociados a malformaciones congénitas. Solo son algunos, pues, por ejemplo, en agentes infecciosos, pues son una gran cantidad. Em, el virus de la rubiola causa malformaciones como cataratas, glaucoma, el cual es una enfermedad de los ojos que puede causar la pérdida de visión y la ceguera al dañarse el nervio óptico. De igual manera, los defectos cardíacos, sordera y anomalías mentales. De igual forma, pues la sífilis, que esto principalmente provoca retraso mental y sordera. El virus de la varicela presenta una cicatrización cutánea, hipoplasia de las extremidades, lo cual es una deficiencia en cuanto a la cantidad y la calidad de los tejidos de los miembros, y retraso mental, atrofia muscular también. En el virus de la herpes simple es la microftalmia, microcefalia y la displasia retiniana. La microftalmia significa que el bebé nace con uno o ambos ojos muy pequeños. La microencefalia, pues es que la cabeza del bebé es relativamente más pequeña. En el caso de la toxoplasmosis, encontramos una hidrocefalia, calcificaciones cerebrales y microftalmia de igual manera. La hidrocefalia pues se refiere a la acumulación de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Mm, De los agentes físicos encontramos los rayos X, que estos pueden ocasionar malformaciones como la microencefalia, la espina bífida, lo cual es que la médula ósea de un bebé pues no se desarrolla correctamente, la fisura palatina y defectos de las extremidades. En el caso de la hipertemia, encontramos una anencefalia, lo cual es que el cerebro está subdesarrollado y el cráneo se encuentra incompleto. De igual forma, una espina bífida y retraso mental. Sobre los agentes químicos, en el caso de la talidomida, encontramos anomalías de las extremidades, malformaciones cardíacas. En el caso de la trimetadiona, una fisura palatina, defectos cardíacos, anomalías urogenitales y esqueléticas. Y cuando es con alcohol, pues es el síndrome del alcoholismo fetal, hendiduras palpebrables cortas, hipoplasia maxilar, defectos cardíacos y retraso mental. En el caso de disolventes industriales, pues es principalmente un bajo peso al nacer, anomalías cranoencefaciales y pues anomalías también del tubo neural. En el caso del plomo, existe un retraso de crecimiento y enfermedades neurológicas. Tratándose de hormonas, encontramos pues la diabetes materna, la obesidad materna
y agentes androgénicos como teratógenos que provocan de igual forma otras malformaciones. Explicando cada uno de estos, pues la diabetes materna, sus principales malformaciones son, las principales son defectos en el corazón y en el tubo neural. En el caso de la obesidad materna, son defectos cardíacos y anomalías de igual forma del tubo neural. Y también el onfalocele, que es que las vísceras de la región abdominal se encuentran fuera del cuerpo, pero estas casi siempre están envueltas en un saco. En el caso de agentes androgénitos, pues es la masculinización de los genitales femeninos, que sería la fusión de los labios, hipertrofia del clítoris y eso. Continuamos. Continuemos con los defectos congénitos causados por factores genéticos, ya que se ha estimado que estos factores originan aproximadamente la tercera parte de los defectos congénitos, ya que en casi el 85% de los casos de defectos congénitos no se llega a determinar la causa. En cualquier mecanismo de complejidad, ya sea la mitosis o la meiosis, se pueden presentar alteraciones ocasionales en su funcionamiento. Y pues las personas con alteraciones cromosómicas muestran generalmente un fenotipo que son características morfológicas y estas son típicas. Em, Tal ocurre como las características físicas que presentan las personas con síndrome de Down. Estos tipos de cambios pues, se pueden producir en las dotaciones cromosómicas, numéricas o estructurales y se pueden afectar los cromosomas sexuales, los autosomas o también ambos. Las alteraciones en el número de cromosomas se deben a un error en la división celular en el que el par de cromosomas o dos cromátidas de un cromosoma no se separan, ya sea durante la mitosis o durante la meiosis. El resultado es que el par de los cromosomas o de las cromátidas pasa a una célula hija, mientras que la otra hija no recibe ninguna de estos dos componentes. Aquí encontramos, primero vamos a abordar el síndrome de Turner, la cual es una monosomía del cromosoma X y se observa con mayor frecuencia en los fetos que experimentan un aborto espontáneo. Este se localiza en el gameto paterno en aproximadamente 75% de los casos. Aquí podemos ver el tema de trisomía de los autosomas, el cual se origina cuando existen tres copias de un cromosoma en un par cromosómico ya concreto, en específico. Estas son las alteraciones más frecuentes en el número de cromosomas y se debe a una ausencia de disyunción durante la meiosis. Aquí encontramos principalmente la trisomía 21 en el par 21, el cual ocasiona el síndrome de Down, el síndrome de la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, y el síndrome de la trisomía 13, que es el síndrome de Patau. En esta tabla podemos ver las manifestaciones clínicas habituales que presenta cada uno de estos síndromes. Por ejemplo, en el de Down encontramos principalmente retraso mental, brachiencefalia, puente nasal planos, figuras parpetales inclinadas hacia arriba, alteraciones del tracto gastrointestinal y entre otras. En el síndrome de Edwards, de igual forma es un retraso mental, retrasos del crecimiento, el esternón es corto, tiene los dedos flexionados, uñas hipoplásicas y entre otros. En el síndrome de Patau, de igual forma, retraso mental, malformaciones graves del sistema nervioso central, la frente inclinada, ojeras malformadas y defectos del cuero cabelludo, entre otros. Hablando sobre la trisomía de los cromosomas sexuales, encontramos que esto se refiere a un cromosoma adicional en el par sexual y este generalmente no se detecta hasta la pubertad. No cursa con características físicas, entonces por eso es que no se detecta hasta la pubertad. Em, el análisis es mediante la aplicación de técnicas citogenéticas moleculares o el análisis cromosómico.
En la actualidad, estos diagnósticos se llevan a cabo mediante análisis cromosómicos o con aplicación de otras eh, citogenéticas moleculares. Aquí podemos ver de igual forma cuando encontramos una dotación genética de XXX, las características habituales pues son normales. Cuando es 47XXY es el síndrome de Klinefelter, el cual presenta testículos pequeños y anilización de los túbulos seminíferos, espermatogénesis, y a menudo son altos y presentan miembros inferiores desproporcionalmente largos. Su inteligencia es inferior a la de sus hermanos y aproximadamente el 40% de los pacientes presenta ginecomastia. Cuando se trata de una dotación cromosómica de 47XYY, el aspecto es normal y generalmente son altos, pero a menudo presentan un comportamiento agresivo. Bueno, ahora pasando al tema de desarrollo de las vías de señalización, sabemos que el desarrollo normal de un embrión está controlado por varias rutas de señalización complejas. Cuando hay mutaciones o algún cambio en ese tipo de rutas, puede aparecer defectos congénitos. En este caso, algunas rutas pueden afectar a solamente células específicas, como son en los genes HOXA y HOXD. Y bueno, esas alteraciones pueden provocar problemas en el desarrollo de extremidades. Bueno, ahora tenemos factores de transcripción que influyen en las células vecinas, los cuales cambian la expresión genética en un área cercana. Estas señales pueden ser de corta distancia y funcionar como interruptores, señales parácrinas, o pueden ser morfógenos, que tienen efectos variados dependiendo de su concentración en otras células. Bueno, un ejemplo importante de vía de señalización relacionada con el desarrollo es la iniciada por la proteína secretada que se denomina Sonic Hedgehog. Bueno, esta proteína desencadena una serie de reacciones en la célula que activa o reprime ciertos genes a través de factores de transcripción llamados GLI. Bueno, si existen cambios en la regulación de esta vía, se pueden causar diversas enfermedades, en las cuales tenemos tipos de cáncer, que bueno, vendría siendo lo equivalente a tumores malignos y ciertos defectos congénitos. En este caso, la proteína SHH es expresada en la notocorda, en la placa del suelo de tubo neural, en el encéfalo y en otras regiones, como es la zona de actividad polarizada de los miembros en desarrollo y en el intestino. Pueden existir mutaciones en el gen CHH. En este caso, una mutación esporádica y hereditaria puede causar holoprocefalia. ¿Qué es esta mutación? Es un defecto de gravedad variable en la línea media que altera la ubicación del sistema nervioso central. Esto tiene como consecuencia alguna fisura facial, ciclopía, incisivo central único o hipotelorismo. La proteína SHH necesita ser modificada para funcionar correctamente y si hay problemas en la producción de colesterol, entonces puede afectarse esta modificación. Ahora, los tres genes GLI identificados con factores de transcripción pertenecen a la vía de la cual ya hemos estado hablando. Las mutaciones en el gen GLI3 ha sido relacionada con varios trastornos hereditarios, en este caso de tipo de transmisión autosómica dominante. Como ejemplo tenemos al síndrome de cefalopolisindactilia de Greig, el cual es un defecto de desarrollo que se da durante la embriogénesis. Es poco frecuente, pero bueno, trata de la duplicación de dedos, polidactilía, sidactilía y puede también causar o no hiperfalangía. Entonces, esto se caracteriza por un síndrome de múltiples anomalías congénitas. Bueno, ahora tenemos a las malformaciones congénitas causadas por factores ambientales. ¿Esto qué son? Bueno, son los teratógenos. Los teratógenos es cualquier agente que causa alguna malformación congénita o que incrementa la incidencia de un defecto en la población. Los teratógenos son estudiados por la teratología y puede haber de distintos factores. En este caso aquí tenemos primero los ambientales, que pueden ser como las infecciones y los medicamentos, y pueden también simular trastornos genéticos.
Un ejemplo de esto es cuando están afectados dos o más hijos de unos progenitores normales. Además, el 100% de todas las malformaciones en los factores ambientales son la causa del 7 al 10%. En muchos estudios se ha demostrado que ciertos factores hereditarios y ambientales pueden influir de manera adversa sobre el desarrollo embrionario a través de la alteración de procesos y elementos fundamentales. En este caso tenemos el compartimiento intracelular, la superficie de la célula, la matriz extracelular y el ambiente fetal. Además que la respuesta celular inicial puede adoptar más de una forma, ya sea genética, molecular, bioquímica o biofísica. Ahora, al considerar la posible teratogenicidad de un agente como puede ser de un medicamento o de un compuesto químico, debemos de tener en cuenta tres principios importantes. El primero es los periodos críticos de desarrollo, que es este. La segunda es la dosis de medicamento del producto químico el cual se va a dar. Y el tercero el genotipo, que es la constitución genética del embrión. Bueno, el periodo más crítico de desarrollo es cuando se da la división celular, la diferenciación celular y la morfonogénesis está en su nivel máximo. También tenemos un periodo crítico del desarrollo del encéfalo, el cual se da entre la semana 3 y 16, pero el desarrollo del encéfalo aún así se puede alterar después de dicho periodo, porque es un órgano que todavía experimenta diferenciación y crecimiento rápido en el momento del nacimiento. En el desarrollo de los dientes, este sigue afectado o teniendo la posibilidad de ser afectado incluso después de nacer hasta los 10 años de vida, que son cuando ya casi todos tenemos nuestra dentadura completa, que es la que se va a quedar permanente para siempre. Además, en el sistema esquelético, el periodo crítico de desarrollo prolongado se extiende hasta la niñez. Y finalmente, las alteraciones ambientales tienen lugar durante las primeras 3 semanas desde la fecundación, la división del cigoto y la implantación del blastocisto. Este puede causar el fallecimiento temprano y aborto prematuro del embrión. Otra de las principales causas de malformaciones por teratógenos vienen de los medicamentos. Aquí, para entender por qué es tan común esta causa, es porque el 40 y el 90% de las mujeres consumen al menos un medicamento durante el embarazo, ya sea porque se los receta el doctor o porque sufren alguna enfermedad, porque ya sabemos que además de que los medicamentos son teratógenos, hay algunas enfermedades que también pueden elevar la incidencia de sufrir alguna malformación, como es la diabetes, la hipertensión o la obesidad. Bueno, ahora, las malformaciones causadas por medicamentos y productos químicos es inferior al 2%, aunque sabemos que en varios estudios se ha observado que algunas mujeres embarazadas consumen un promedio de 4 medicamentos, excluyendo ya a los suplementos nutricionales, y que aproximadamente la mitad de estas mujeres toman medicamentos durante un periodo de mayor sensibilidad. Así que la recomendación que tenemos es que lo mejor es que la mujer evite el consumo de cualquier medicamento durante el primer trimestre del embarazo. Ahora, otro teratógeno es el tabaquismo materno durante el embarazo. Aquí se ha demostrado que el crecimiento intrauterino retardado es debido a esta acción. Además, existen otros factores que también se ven afectados. Por ejemplo, el día del parto, este suele ser prematuro. Prematuro dice que entonces es antes de la fecha indicada o de la fecha adecuada en la cual se debería dar el parto. Además, el peso en los hijos de las madres fumadoras suele ser inferior a lo que se considera normal, en este caso menor a 2000 gramos, lo que es equivalente a 2 kilogramos. Igual, en un cigarro sabemos que el principal componente es la nicotina. ¿Y qué hace la nicotina? Bueno, pues causa la disminución del flujo sanguíneo en el útero. Y tenemos consecuencias directas que van hacia el bebé, hacia el feto en este caso, que son problemas de comportamiento, malformaciones cardíacas, malformaciones del tracto urinario y disminución del crecimiento físico. También sabemos que es importante los antibióticos, ya que sirven para diversas enfermedades, pero en este caso durante el embarazo esos no se pueden tomar. Por ejemplo, las tetraciclinas lo que hacen es que atraviesan la membrana placentaria, y estos obviamente se van y se depositan en los huesos y dientes del embrión y en otras zonas de calcificación activa. En este caso sabemos que con tan solo una dosis de un gramo al día durante el tercer trimestre pueden aparecer alteraciones en la coloración de los dientes de leche y permanentes.
puede causar déficit auditivo y lesiones en el octavo nervio craneal. En el octavo nervio craneal sería el auditivo. Bueno, ahora tenemos una división entre anticoagulantes y antiepilépticos. En los anticoagulantes es importante mencionar que todos los anticoagulantes, exceptuando la heparina, atraviesan la membrana placentaria. Y bueno, ¿esto qué causa? Una hemorragia en el embrión o el feto. En el antiepiléptico hay un dato que es de suma importancia conocer, ya que es sorprendente, ya que aproximadamente 1 de cada 200 mujeres embarazadas sufre epilepsia, por lo tanto necesita un tratamiento con un antiepiléptico. Entre este tipo de medicamentos hay uno que es el fenobarbital. Este sí atraviesa la membrana placentaria, pero su perfil de efectos teratogénicos es menos preocupante comparado con el de otros. Realmente la incidencia de malformaciones congénitas con este es generalmente baja. Ahora, hablando del ácido valproico, bueno, antes se tenía como que era el medicamento de elección para el tratamiento de diversos tipos de epilepsia. Sin embargo, está relacionado con defectos congénitos en malformaciones craneofaciales, cardíacas y en los miembros. Además de esto, también hay retraso en el desarrollo neurocognitivo postnatal, incremento en el riesgo del defecto del tubo neural, por ejemplo, la espina bífida quística. Por lo tanto, al final nos quedamos obviamente con el fenobarbital. Del lado de los anticoagulantes, el periodo de mayor sensibilidad es de la semana 6 a la semana 12 y en dado caso de que se llegue a tomar, tiene diversas consecuencias. Tenemos la deficiencia mental, atrofia óptica o microcefalia. En las enfermedades maternas tenemos a la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa, la cual sus alteraciones metabólicas en las madres diabéticas pueden tener consecuencias como son los mortinatos, muertes neonatales, niños anormalmente grandes y malformaciones congénitas. Además, los tipos de malformaciones que puede tener incluyen defectos del tubo neural y defectos cardíacos congénitos. Además, aumenta el riesgo de cironemelia. ¿Esto qué es? Bueno, es una anomalía congénita, es muy poco frecuente, pero es muy letal y se caracteriza por la fusión de las extremidades inferior. El nombre viene, bueno, de que es como tipo de una sirena. Las carencias nutricionales también son un teratógeno. Primero hablaremos de lo que es el yodo. El yodo, ¿para qué es esencial? Bueno, es esencial para la producción de hormonas tiroideas. A su vez, las hormonas tiroideas son cruciales para el desarrollo fetal. En este caso tenemos al cretinismo endémico, el cual es un trastorno causado por la falta del yodo que afecta el desarrollo físico y mental. Puede tener efectos directos sobre el embarazo y sobre el recién nacido. En este caso, en el embarazo puede provocar abortos espontáneos y mortinatos, aumentar el riesgo de malformaciones congénitas y también puede que tenga un crecimiento fetal retardado y bajo peso al nacer. Para el recién nacido, su desarrollo mental va a quedar comprometido, así que puede tener una discapacidad intelectual. Y bueno, en los problemas físicos tenemos el enanismo, la soledad y problemas de movilidad. Lo que se recomienda aquí siempre es la suplementación de yodo en mujeres embarazadas y el consumo de sal yodada y alimentos ricos en yodo. Bueno, también tenemos a la obesidad. Aquí hay un dato muy importante, el cual dice que en el periodo de 2007 a 2008, más de un tercio de las mujeres en edad reproductiva eran obesas. Eso es muy importante, ya que la obesidad también impacta en el desarrollo del embrión. La obesidad pregestacional se relaciona con un riesgo doble de tener un hijo con un defecto del tubo neural, un defecto cardíaco o con un fasdolocele. Bueno, ¿esto qué es? Es un defecto de nacimiento de la pared abdominal, donde los intestinos del bebé, como se muestra en la foto, el hígado y otros órganos salen del abdomen a través del ombligo. Los órganos están cubiertos con un saco delgado, usualmente intacto, hasta el día de nacimiento. Esto sí es reversible con cirugía, pero obviamente es pues mantener un riesgo más grande en el bebé. Ahora tenemos a la hipoxia. La hipoxia se induce malformaciones congénitas en gran diversidad de animales de experimentación.
Sin embargo, si hay unos pequeños cambios, por ejemplo, los niños que nacieron a altitudes relativamente elevadas pueden ser más pequeños y pesar un poco menos que los que nacen cerca del nivel del mar. Sin embargo, no se ha observado algún aumento de incidencia de malformaciones congénitas. Bueno, ahora hablaremos de los metales pesados, pero antes de hablar de esto tenemos que mencionar que hace algunos años unos investigadores japoneses observaron que diversas mujeres con una dieta basada principalmente en el pescado habían dado luz a niños con múltiples síntomas neurológicos parecidos a los de la parálisis cerebral. Se hicieron algunos exámenes y se reveló que el pescado contenía un nivel anormalmente alto de mercurio orgánico. Entonces, el plomo se ha asociado a un aumento de los abortos, a retrasos del crecimiento de enfermedades neurológicas, y el metilmercurio puede atravesar la barrera placentaria y afectar el desarrollo del feto. Por lo tanto, la exposición prenatal está asociada con problemas de desarrollo neurológico, trastornos del comportamiento, retrasos del desarrollo y problemas en el aprendizaje. Por lo que entonces la solución sería que, bueno, entonces las mamás intentaran evitar el consumo de este tipo de alimentos. También existen ciertas malformaciones congénitas causadas por herencia multifactorial. En este caso hay un umbral que determina si una persona presenta el defecto o no. Si su nivel de susceptibilidad está por encima de este umbral, puede desarrollar el problema. Sin embargo, si está por debajo, no lo hará. Resumiéndolo, la predisposición a ciertos trastornos es el resultado de una combinación de diversas influencias y no solamente de un único factor genético. En este caso, ejemplos de rasgos multifactoriales tenemos el labio hendido, la estenosis pilórica, el paladar hendido aislado, la luxación congénita de la cadera o defectos del tubo neural. Y bueno, finalmente tenemos las citas que se utilizaron y el reconocimiento a la paternidad del autor. Bueno, empezando con el tema de teratogénesis mediada por el varón, pues bueno, la teratogénesis para entender mediada por el varón se va a referir a los efectos nocivos que los espermatozoides o el fluido seminal va a llegar a tener durante el desarrollo embrionario. Hay que tener en cuenta que pueden haber diversas causas para estas, entre las cuales va a haber mutaciones genéticas, toxinas en el fluido seminal o infecciones o edad avanzada, mismas que previamente, o bueno, adelantemente, disculpe, explicaré con mejor detalle. Bueno, comenzando con el primer factor de riesgo, encontraremos que la edad en los varones obviamente va a afectar muchísimo en la tasa de cambio genómico en las poblaciones. Cuanto mayores sean los varones en la manera de procrear, ha habido estudios y los cuales nos indican de que más mutaciones ocurrirán, bueno, en su hijo, ¿no? A la hora de tener un producto. De esto también, otro factor de riesgo encontraremos la exposición de toxinas. Bueno, la exposición de toxinas o bueno, de sustancias químicas o radiaciones por parte del varón va a afectar obviamente mucho en su organismo y también puede ser en lo que vienen siendo los espermatozoides. Para evitar esto, tenemos diferentes métodos para poder determinar la cantidad de radiación que hemos tenido en nuestro cuerpo por un largo periodo, como puede ser una dosimetría, el cual es un estudio el cual nos ayuda a determinar la cantidad de radiación en la cual hemos estado expuesto pues durante un periodo. Y bueno, ahora con parte de la genética tenemos de que la genética juega un papel muy pero muy importante en lo que viene siendo la teratogénesis pues mediada por el varón, ¿no? Ya que pues los espermatozoides pueden transmitir mutaciones genéticas o anomalías, o anomalías cromosómicas, disculpen, como pueden ser, por ejemplo, la deleción, que va a ser la eliminación de secuencias de ADN, la replicación, que es la bueno, valga la redundancia, es como que la duplicación o, valga la redundancia, la replicación de la misma secuencia de ADN. También pueden ser mutaciones puntuales, la cual va a ser un cambio de una sola base de ADN. También aquí encontraremos algo que se le denomina aneuplodia. La aneuplodia va a ser el número normal de cromosomas. Bueno, conforme ahora lo que viene siendo los factores de riesgos, también encontramos lo que son las enfermedades crónicas. Por parte de las enfermedades crónicas debemos de tener en cuenta que, bueno, para empezar a conocer cuáles son. Las enfermedades crónicas, pues las más comunes, las cuales puede haber en nuestra población, la cual es México, la población mexicana, encontramos la diabetes, la hipertensión. Y por ejemplo, la diabetes aumenta mucho el riesgo de malformaciones congénitas y del retraso del desarrollo del crecimiento. Por eso es importante, como veremos un poquito después, a lo largo de esta exposición, cómo debemos de mejorar los estilos de vida para poder evitar
que estas enfermedades crónicas influjan en lo que viene siendo la teratogénesis medida por el balón, ya que sin embargo, como sabemos, hay veces las cuales no podemos evitar una enfermedad como esta, ya que la diabetes puede ser hereditaria, pero sí podemos llevar un tratamiento el cual pues nos haga tener obviamente pues una mejor calidad de vida. Siguiendo con procesos biológicos afectados, encontraremos la fecundación. Los espermatozoides anormales pueden fecundar el óvulo y a su vez transmitir consigo mismo lo que vienen siendo mutaciones genéticas. Una enfermedad muy, por ejemplo, común en lo que vienen siendo los procesos a la hora de la fecundación viene siendo la fibrosis quística, que la principal característica de la fibrosis quística va a ser como que la generación o la acumulación de un moco espeso y muy pegajoso en la parte de los pulmones. Ok, ahora continuando con la división celular como proceso biológico que va a ser afectado, bueno, tenemos que entender en cuenta que esto es un proceso muy crítico, o sea, la división celular es un proceso muy crítico en lo que viene siendo la teratogénesis mediada por el balón. Debemos entender de que un error en la división celular va a desencadenar muchos problemas como pueden ser anomalías congénitas o malformaciones que pueden afectar al desarrollo embrionario. Un ejemplo de esto, como ya lo mencioné con anterioridad, viene siendo una aneuploidía. La aneuploidía, como ya mencioné, es el número normal de cromosomas. Entonces, un ejemplo muy claro de esto puede ser el síndrome de Down, el cual es un claro ejemplo de un error en una división celular. Ok, ahora hablando de la diferenciación celular, debemos de tener en cuenta que la diferenciación celular puede provocar una variedad de anomalías dependiendo del tipo y del grado de alteración. Aquí podemos encontrar una diferencia en los espermatozoides, que va a ser el cambio de maduración y de funciones en estos mismos, una diferenciación en las células germinales, que va a ser el cambio en la formación y en el desarrollo de estas mismas células. Como ejemplo, aquí puse un ejemplo de lo que viene siendo la dismetria. La dismetria se caracteriza por cuando tenemos una extremidad con las proporciones más grandes que la otra. Por ejemplo, en este caso tenemos la figura 1, en la cual podemos notar claramente cómo la mano izquierda de la persona es mucho mayor en cuestiones de proporción a la mano derecha. Ahora también otro proceso que se va a ver afectado va a ser la organogénesis. Para no, como bueno, como ya hemos estudiado claramente previamente, la organogénesis va a ser el desarrollo de todos nuestros órganos durante el desarrollo embrionario. Pero también sabemos que los espermatozoides pueden afectar la formación de estos mismos órganos. Como puse aquí como ejemplo, tenemos por el lado izquierdo un bebé sano y por el lado derecho un bebé con atresia. La atresia se va a dividir en demasiados tipos, pero para entenderlo va a ser el bloqueo o la obstrucción de algún cuerpo, bueno, de algún órgano de nuestro cuerpo, mejor dicho. Puede haber una atresia esofágica o una atresia intestinal, como estamos viendo. Y ahora, para pasar con la prevención de estas anomalías, para empezar tenemos que tener en cuenta la evaluación genética. Esto se va a constar en lo que son los análisis de los espermatozoides para detectar mutaciones. También encontraremos el tratamiento de infecciones que van a ser antibióticos, los cuales van a ayudar a tratar infecciones del tracto reproductivo masculino, mejorar estilos de vida. Aquí vamos a retomar a lo que vienen siendo las enfermedades crónicas y probablemente a la mayoría de los que vienen siendo los casos. Tener un estilo de vida sedentario y en el cual no cuidamos nuestro propio estado de salud obviamente nos puede a desencadenar varios problemas, e incluso los cuales no sean ya mismos de nosotros, sino que al momento de procrear podamos tener alguna malformación congénita o heredarle a nuestro producto, al embrión, pues problemas, ¿no? También por eso esto debe de ser llevado con un asesoramiento genético, como estoy pues demostrando aquí, en el cual pues obviamente especialistas nos ayudarán a lograr un estado de salud, un desarrollo de salud pues muy bueno para nuestro embrión o nuestro producto. Y bueno, también con la prevención de estas anomalías congénitas vamos a tener los diagnósticos prenatales. Aquí vamos a encontrar con la primera técnica que es la ecografía. Esta va a ser una técnica no invasiva que se vale de ondas sonoras de alta frecuencia, en la cuales van a reflejar los tejidos y empezarán a crear imágenes. Esta nos va a ayudar a detectar la edad del feto, cómo va su crecimiento, su estado en el ambiente uterino, así como la cantidad de líquido amniótico que éste tiene. También nos ayudará, que es muy importante con este tema, a la presencia o ausencia de anomalías congénitas. Por otro lado, también tenemos lo que viene siendo la prueba de tamizaje materno, que va a ser, en pocas palabras, el análisis de sangre materna para detectar anomalías. Y bien, otro método de prevención serán las pruebas de suero materno.
En estas pruebas de suero materno evaluaremos las concentraciones de la proteína llamada A-fetoproteína, que va a ser producida en el hígado del feto, la cual alcanzará su nivel máximo alrededor de las 14 semanas y entonces comenzará a filtrarse de lo que viene siendo en la circulación materna. Para interpretar mejor los análisis de las pruebas de suero materno, debemos de tener entendido que las concentraciones se van a elevar en el líquido amniótico y en el suero materno si habrá anomalías en el tubo neural. Bueno, sí hay, perdón, más bien dicho, como puede ser una gastrosquisis, un enfalocele, entre otras. Y este comenzará a disminuir en caso de que tengamos un síndrome de Down, lo que viene siendo la tromosomia 18. Ok, continuando con una de las técnicas, encontraremos a la amniocentesis. Esta técnica va a consistir en introducir una aguja a través del abdomen y se extraerán unos 20 y 30 mililitros de líquido. Se analizará el líquido en busca de factores bioquímicos como el ATP y la acetilcolinesterasa. Esta técnica, según estudios recientes, la tasa de mortalidad es de 1 a cada 300-500. Obviamente esto va a disminuir conforme vayamos a un centro especializado y que tenga personal mayormente capacitado. Bueno, continuando con la técnica, entenderemos que una vez consigamos los cromosomas, vamos a poder detectar las alteraciones cromosómicas, como bien pueden ser translocaciones, roturas, trisomías y monosomías. En la amniocitesis es un claro ejemplo para poder detectar el síndrome de Down. Otra técnica que va a ser muy parecida a la amniocentesis va a ser el muestreo de vellosidades coriónicas. Esta va a consistir en insertar en la masa placentaria una aguja a través del abdomen, o puede ser también de la vagina, y aspirar de 5 a 30 miligramos del tejido de las vellosidades. Aquí las células se aíslan por tripsinización y por cultivo del trofoblasto. Solamente vamos a requerir de 2 a 3 días del cultivo para efectuar el análisis. En esta técnica, si bien por la cantidad de células que vamos a adquirir o a aspirar, lo podemos hacer inmediatamente, no es recomendable por la exactitud de los resultados. Aparte, es mejor que la amniocitesis por el tiempo en la cual podremos tener resultados, ya que, como bueno, creo que no mencioné, pero en la amniocentesis aproximadamente por el cultivo que tenemos que hacer de estas células, tardaríamos alrededor de 1 a 2 semanas y en este pues solamente sería de 2 a 3 días para efectuar los análisis genéticos. Ahora continuando con lo que van haciendo el tratamiento fetal, aquí encontraremos la transfusión fetal, la cual la encontré en diversas fuentes de información y en el libro de Lachman. Esta nos va a decir que es la realización de transfusiones sanguíneas en los casos de anemia fetal producida por los anticuerpos de la madre u otras cosas. Aquí vamos a tener que utilizar la ecografía como una guía para la inyección de una aguja con la vena del cordón umbilical y entonces aquí empezaremos a introducir la sangre. Otro tratamiento va a ser el tratamiento médico del feto. Este es un tratamiento que, bueno, va de infecciones o de una disfunción de la glándula tiroidea y va a consistir en administrar agentes directamente ya al feto con una inyección intramuscular en la región glútea o a través de la vena umbilical. Y por último encontraremos lo que viene siendo la cirugía fetal. Bueno, la cirugía fetal ha sido posible gracias a los grandes avances tecnológicos que hemos tenido. Sin embargo, debido al riesgo que hay por la madre, se efectúa solamente en centros muy capacitados. Y aparte sigue siendo considerada una técnica pues experimental. En algunos países incluso pues no es posible. Ya que, bueno, también aquí encontraremos que hay varios tipos de cirugía, como bien puede ser colocar derivaciones para extraer el líquido de órganos y de cavidades. Pero como repito, es una técnica que todavía se considera experimental y por el alto riesgo que tiene la madre, pues todavía no es empleada en su totalidad. También aquí encontramos el transporte de células madres y el tratamiento génico. En este campo de la investigación nos vamos a enfocar solamente en las células madres hematopoyéticas para tratar las inmunodeficiencias y los trastornos hematológicos. Aquí también vamos a investigar lo que viene siendo el tratamiento génico de las metabolopatías, como bien puede ser una de las más conocidas que es la enfermedad de Tay-Sachs o la fibrosis quística, como ya mencioné, que es la acumulación de un moco muy pegajoso en los pulmones. Y pues bueno, eso sería todo por los tratamientos fetales y todo por mi parte.